Lo que había detrás de esa puerta no era un solo crimen. Eran casi las 11 de la noche cuando los agentes ingresaron al departamento en la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México. El lugar estaba en silencio, con las luces apagadas y el aire pesado. Las linternas comenzaron a recorrer el interior. Manchas oscuras marcaban el suelo y parte de las paredes. No parecían recientes. En una habitación encontraron una sierra doméstica colocada sobre una superficie. Luego, el closet. Un agente tomó la puerta corrediza y la deslizó con cuidado. La luz reveló lo impensable: 5 cráneos humanos ocultos dentro del propio departamento. Nadie dijo una palabra. En ese instante, entendieron que no estaban frente a un solo hecho aislado. Estaban ante algo mucho más grande. Cuando la policía abrió ese departamento en la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México, entendieron que no estaban ante un solo crimen. Aquella escena era el final de algo, y el inicio de algo mucho más oscuro. Hay restos humanos. ¿Pero cómo llegaron hasta ahí? Mire, la verdad, no esperábamos algo así. Subimos las escaleras como cualquier revisión, todo tranquilo. Entramos al departamento y vimos manchas en el piso, ya secas. Pero cuando abrimos el closet... El 16 de abril de 2024 pareció un día cualquiera en un edificio de departamentos de la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México. Familias entrando y saliendo, puertas que se cerraban, rutinas normales. En uno de los departamentos del edificio vivía Cassandra junto a sus hijas, entre ellas María José Castillo, de 17 años. Aquella mañana todo parecía normal. Cassandra salió del departamento por unas horas. La otra hija también había salido. Solo María José se quedó en casa. Nada hacía pensar que ese día terminaría en tragedia. En el mismo edificio vivía un vecino que conocía los movimientos del lugar. Sabía cuándo ella estaba sola. Conocía horarios, pasillos, escaleras. De alguna manera logró ingresar al departamento sin levantar sospechas. Dentro, la joven intentó defenderse. Se produjo un forcejeo. Gritó, resistió. El agresor intentó someterla y le colocó una bolsa en la cabeza para silenciarla. Fue entonces cuando la madre regresó. Abrió la puerta del departamento y avanzó hacia la habitación. Y lo vio. El hombre estaba encima de su hija. «¡Aléjate de mi hija!», gritó. Cuando lo vi encima de ella, le grité: «¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le hiciste?». Y mi reacción fue atacarlo. Le arañé la cara, pero en ese momento mi corazón de madre me dijo que mi hija estaba muerta. Intentó intervenir, pero el agresor reaccionó con violencia. La atacó con un arma blanca y la sometió. A pesar de estar herida, la madre forcejeó, intentó defenderse, pero fue asfixiada hasta perder el conocimiento. El departamento quedó en un silencio insoportable. Minutos después, la mujer recobró el sentido. Aturdida, herida, logró levantarse y abrir la puerta para pedir ayuda. Sus gritos alertaron a los vecinos. Los propios vecinos lograron retenerlo en las escaleras superiores del inmueble. Pues escuchamos el alboroto dentro del edificio, entonces varios vecinos entramos a ver qué estaba pasando. Ahí vimos al sujeto intentando ir por las escaleras, luego lo reconocimos, vivía aquí mismo en el edificio, entre varios lo detuvimos ahí para que no se escapara y ya después llegaron las patrullas y... Cuando las autoridades arribaron, fue asegurado sin oponer resistencia. María José fue trasladada de urgencia a un hospital. Su madre también recibió atención médica. Horas más tarde, la noticia golpeó al edificio. La joven falleció. Tenía 17 años. El detenido fue identificado como Miguel Cortés Miranda, vecino del mismo inmueble. Parecía el final de un crimen atroz. Pero no lo era. Algo en su actitud llamó la atención de las autoridades. Se solicitó una orden para inspeccionar su departamento. Esa misma noche, los agentes subieron al cuarto piso, abrieron la puerta. Dentro encontraron manchas de sangre, una sierra doméstica y en un espacio cerrado, 5 cráneos humanos. En el mismo edificio donde ocurrió el ataque, a pocos metros de otras familias. La muerte de María José no había revelado un hecho aislado, había abierto una puerta que llevaba tiempo cerrada. ¿Desde cuándo estaban ahí esos restos? ¿A quién pertenecían? ¿Era ella la primera víctima
o simplemente la última. Pero antes de que su nombre quedara vinculado a un departamento intervenido, a restos encontrados y a una investigación que estremeció a la capital, hubo una pregunta inevitable. ¿Quién era Miguel Cortés Miranda? Nació el 25 de octubre de 1984 en la Ciudad de México. Fue el hijo menor de María del Carmen Miranda Moreno, ama de casa, y de Miguel Cortés, especialista en bacteriología y parasitología que impartía clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creció en un hogar donde la disciplina era estricta y la exigencia académica no era negociable. Según versiones familiares posteriores, el padre era severo y en ocasiones ejercía maltrato físico y psicológico. La presión era constante. El error no era permitido. Desde pequeño mostró una inteligencia sobresaliente. Tenía facilidad para las ciencias y una memoria poco común. Pero mientras su capacidad intelectual avanzaba, también lo hacían ciertas conductas inquietantes. En la adolescencia comenzó a experimentar con sustancias químicas fuera de un contexto académico. Lanzaba ácido y compuestos corrosivos contra automóviles, observando con atención cómo reaccionaban los materiales. También hubo episodios de maltrato hacia animales. No eran actos impulsivos, eran conductas repetidas que evidenciaban una desconexión emocional preocupante. Aún así, nada de eso trascendió formalmente. Con el paso de los años, tanto él como su hermana decidieron seguir el camino profesional del padre. Miguel estudió una especialidad relacionada con la química y la microbiología. Su hermana, Claudia Cortés, optó por química farmacéutica industrial. En la universidad destacó. Era aplicado, disciplinado y sobresalía en prácticamente todas las materias. Dominaba 3 idiomas y sus profesores lo consideraban un alumno brillante. A los 23 años obtuvo su primer empleo en un laboratorio dedicado al análisis de agua y alimentos. 2 años después, comenzó a trabajar en Laboratorios Ortin, una empresa de análisis especializados que procesaba muestras de distintas partes del país. Para 2012 y 2013 ya se encontraba desarrollando actividades en el sector de análisis clínicos en la Ciudad de México, dentro del ámbito para el que se había formado. Fue entonces cuando decidió independizarse. Rentó un departamento en la alcaldía Iztacalco. Vivía solo. Tenía ingresos estables. Su imagen era la de un profesionista exitoso. Educado, carismático, culto. Viajaba cuando tenía oportunidad. Le gustaba el teatro, la música, la poesía y las novelas clásicas. Una de sus favoritas era El perfume, de Patrick Suskind, historia cuyo protagonista asesinaba mujeres para capturar su esencia y crear una fragancia perfecta. También mostraba interés por criminales como Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, figuras que habían mantenido durante años una doble vida tras una fachada de normalidad. En ese momento, esos gustos parecían simple curiosidad. En el ámbito laboral también era descrito como reservado. Un ex compañero de laboratorio, Alejandro Ruiz, recordó: algunas compañeras mencionaron que en varias ocasiones llegaba con arañazos en el rostro o en las manos. Cuando le preguntaban, él respondía con naturalidad que eran sus gatos. Nada parecía suficiente para encender una alarma real. Tras su detención años después, Miguel declaró que había sido víctima de abuso por parte de su padre durante la infancia. Aseguró que ese episodio marcó su vida y que su resentimiento hacia las mujeres se originaba en el hecho de que, según su versión, ni su madre ni su hermana intervinieron para protegerlo. Esa confesión generó conmoción. Sin embargo, su hermana, Claudia Cortés, negó tener conocimiento de un abuso de esa naturaleza. Lo que sí confirmó fue que ambos crecieron en un ambiente de maltrato físico y psicológico por parte de su padre. La imagen pública y la realidad interior comenzaban a fracturarse. Pero en 2012 nadie veía aún al monstruo. En la madrugada de 2012, en Iztapalapa, una joven de 18 años llamada Amairani Roblero González fue reportada como desaparecida. Era responsable, siempre avisaba dónde estaba, pero esa vez dejó de responder llamadas y mensajes. Me abrazó y me dijo, ya me voy, mamá, y me dio un beso. Y ya no nos contestó ni llamadas ni mensaje. Su madre acudió a denunciar la desaparición. La respuesta fue desalentadora. Le sugirieron esperar. Le insinuaron que quizás se había ido con algún muchacho y que regresaría pronto. Pero la familia no esperó. Revisaron su computadora, sus cuentas, sus mensajes. Así apareció un nombre repetido en conversaciones recientes:
Miguel Cortés, de 27 años. Miguel fue citado a declarar. Se presentó voluntariamente, sereno, seguro, educado. Admitió haber visto a la joven el día de su desaparición. Dijo que ella le pidió que la acompañara a recoger unas fotografías de su antigua escuela. Según su versión, discutieron y después ella se marchó por su cuenta. Pero había un detalle que no encajaba. Esas fotografías ya habían sido recogidas días antes y estaban en poder de la familia. La contradicción generó sospechas. Sin embargo, no existían pruebas físicas que lo vincularan directamente con la desaparición. No tenía antecedentes. Era un profesionista con empleo estable. Legalmente no podían retenerlo. Fue dejado en libertad. La familia dudaba de él, insistía, pero el caso comenzó a enfriarse. Mientras tanto, Miguel continuó con su rutina. Trabajo, vida independiente, aparente normalidad. Si aquello no había sido un hecho aislado, entonces algo más estaba comenzando, y nadie lo estaba viendo. 4 meses después. El mismo año. La misma ciudad. El mismo hombre. 2 de diciembre de 2012. Karen Ornella Baltazar, 21 años, laboratorista en Ortín Laboratorios, cumplía años. Lo festejó en el departamento de su compañero de trabajo, Miguel Cortés. Risas, fotografías, alcohol, un ambiente de confianza. Era tarde. Blanca Salas y otra amiga decidieron quedarse a dormir. Nadie quiso irse sola a esa hora. Karen también se quedó. A las 7 de la mañana despertaron. Karen no estaba. Miguel tampoco. No hubo despedidas. No hubo mensajes. No hubo señal de forcejeo. La puerta no estaba forzada. La escena parecía normal. Demasiado normal. Al mediodía, Miguel regresó al departamento. Tranquilo, sereno. Explicó que había acompañado a Karen a la estación Coyulla del metro, que la dejó ahí, que supuso que regresaba a su casa sin problema. Esa fue su versión, y la repitió ante las autoridades. 4 de diciembre de 2012. 2 días después, el cuerpo de Karen apareció cerca de esa misma estación, en Iztacalco. La autopsia determinó broncoaspiración por congestión alcohólica. Los golpes en el rostro y el cuerpo fueron atribuidos a una caída. El celular nunca fue localizado. El caso fue clasificado como muerte accidental. Se cerró. Pero la familia de Karen no aceptó esa conclusión. Señalaron que había inconsistencias. Cuestionaron cómo podían explicarse los golpes solo como una caída. Preguntaron por qué no se profundizó en la declaración del último hombre que estuvo con ella. ¿Por qué no se revisaron cámaras? ¿Por qué no se reconstruyeron las últimas horas con mayor rigor? Pidieron que se investigara a fondo. No hubo reapertura. Miguel fue interrogado. No fue acusado. No fue detenido. Quedó libre, sin consecuencias, sin seguimiento, sin que nadie imaginara que no sería el último caso. Y fue en ese mismo año, tras esa muerte que oficialmente fue considerada accidental, cuando Miguel entabló amistad con otra joven. Frida Sofía Lima Rivera. Tenía 20 años. Había llegado de Morelos para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Rentaba un cuarto a pocas cuadras del departamento de Miguel. La cercanía comenzó como algo aparentemente inofensivo: apoyo académico, consejos, conversaciones frecuentes. Frida publicaba fotografías con él. Lo llamaba mentor, figura paterna. Le agradecía su respaldo. Hacia afuera parecía una relación de confianza. Durante 2 años no hubo señales visibles de peligro. Hasta que en diciembre de 2014 todo cambió. Frida dejó de comunicarse con sus padres. No contestó llamadas, no respondió mensajes, no volvió a su rutina. Los días pasaron. La preocupación creció. Y el 7 de febrero de 2015, su familia presentó la denuncia formal por desaparición. Ese día marcó el inicio de otra búsqueda. Al revisar sus redes sociales, una imagen llamó la atención. En una de sus últimas fotografías públicas, aparecía junto a Miguel. Fue llamado a declarar, acudió, se mostró afectado, negó saber algo, incluso participó en actividades de búsqueda. Pero la investigación no avanzó con profundidad. No hubo seguimiento firme, no se conectaron antecedentes, no se revisó con rigor el historial previo.
El expediente comenzó a diluirse. La familia reclamó públicamente. Exigió que se investigara a quienes estuvieron más cerca de Frida antes de su desaparición. Pidieron que no se ignoraran coincidencias. Miren, nosotros siempre dijimos que investigaran a la gente cercana a ella, porque Miguel, él estaba con Frida seguido, aparecía en fotos con ella, todos lo sabían, pero nunca lo investigaron bien, nunca, desde el principio lo dijimos y nadie hizo caso, ahora salen muchas cosas. No hubo respuesta contundente. Meses después, en octubre de 2015, Miguel publicó un texto titulado Te extrañaré. En él describía haber presenciado cómo alguien se apagaba lentamente. No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra. Roca fría como el témpano, dura como el hierro y lo peor, inmóvil como estatua. Se lee en una parte de la publicación. En otro fragmento también se hace referencia a una posible muerte. Pasó algún tiempo para que la sangre de tu cuerpo comenzara a secarse. Se formaron grietas que cortaron tu piel. Tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba. Te transformabas en polvo. Se indica a la mitad de la publicación, sin que se mencione el nombre de una persona en particular. Para algunos fue literatura, para otros una señal. Pero oficialmente nadie actuó. Y otra vez su nombre apareció en un expediente, y otra vez no hubo consecuencias. Ese año Miguel renunció al laboratorio Sortin. Dejó atrás el lugar donde había trabajado durante años, donde conoció a Karen, donde también había conocido a Frida. En 2017, nuevo empleo, nuevo entorno, nuevos compañeros. Comenzó a trabajar como químico en otro laboratorio. Ahí conoció a Viviana Elizabeth Garrido Ibarra. 30 años, ingeniera bioquímica, madre. El 30 de noviembre de 2018, Viviana terminó su jornada laboral. Tomó un autobús con una compañera. Llegaron a la estación Ermita, en la alcaldía Benito Juárez. Eran las 6 de la tarde. Se despidieron. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Ella venía con una compañera del trabajo, por eso sabemos que fue aquí el punto y creemos que ella caminó hacia el metro porque es la ruta que la lleva hacia su casa. Comenzó la búsqueda. Volantes, redes sociales, familia recorriendo calles, preguntas sin respuesta. Miguel ya no trabajaba ahí, había renunciado meses antes. No fue considerado sospechoso, no fue llamado como línea principal. Otra coincidencia que no se conectó, otra carpeta aislada, y el monstruo seguía libre. Mayo de 2019. Miguel comenzó a trabajar en el Hospital Ángeles de México. Nuevo empleo, nuevo escenario. Fue ahí donde se reencontró con una excompañera de trabajo, Claudia Andrea Aguilar, 36 años. Las conversaciones se reanudaron como si el tiempo no hubiera pasado. Comenzaron a salir. Al poco tiempo iniciaron una relación amorosa. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Ya llevaban un par de meses saliendo, de hecho nos acompañó en alguna fiesta de celebración de su cumpleaños de ella. Fue donde lo conocemos. Una persona reservada, muy callada, le cuesta sociabilizar. Días antes de su muerte, Claudia había viajado con su madre y su hija a Morelos para pasar la Navidad en familia. El 27 de diciembre, por la mañana, regresó sola a Iztacalco. Debía presentarse a trabajar. Esa noche, alrededor de las 22 horas, su madre la llamó para asegurarse de que hubiera llegado bien. Claudia respondió, pero algo no estaba bien. Su voz sonaba extraña, nerviosa. La madre lo notó. Claudia insistió en que todo estaba en orden. Prometió llamar al día siguiente. Nunca lo hizo. 31 de diciembre de 2019. Uno de sus hermanos acudió a su vivienda en Azcapotzalco. No respondía a llamadas, no abría la puerta. La encontró tendida en su cama, muerta, en estado de putrefacción. La autopsia indicó que había fallecido 4 días antes del hallazgo.
Causa oficial: fallo cardiorrespiratorio, muerte natural. Pero la escena contaba otra historia. La puerta no tenía llave ni pestillo. Las llaves estaban tiradas en el piso. 3 toallas cubrían la parte baja de la puerta de la habitación, como si alguien hubiera intentado evitar que el olor saliera. El celular no estaba, sus documentos tampoco. Y lo más inquietante ocurrió después. En enero de 2020, días después de su muerte, su cuenta de WhatsApp aparecía conectada. Se registraron compras con su tarjeta bancaria. Alguien utilizó sus datos. La familia presionó, pidió una investigación a fondo, exigió que se revisara a su entorno cercano, pero la fiscalía sostuvo la misma conclusión: causas naturales. No se abrió una línea formal contra su novio. Miguel Cortez no fue investigado. Para entonces su nombre ya aparecía en 3 expedientes policiales vinculados a mujeres desaparecidas o fallecidas en circunstancias dudosas. Expedientes que habían llegado al Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México. Denuncias presentadas por familias que pedían respuestas. Pero cada caso quedó en un archivo distinto, en oficinas distintas, en investigaciones que nunca se conectaron. Nadie unió los nombres, nadie comparó las historias. Y así, no fue detenido, no fue acusado, no fue vigilado. A diferencia de otros agresores, Miguel atacaba a mujeres de su entorno, mujeres que confiaban en él. Un sistema que no conectó los puntos, porque cuando nadie mira, cuando nadie actúa, el monstruo seguía libre. Así llegamos al último y más brutal capítulo de esta historia. Abril de 2024. Miguel Cortez llevaba más de 10 años viviendo en la planta alta de un pequeño edificio ubicado en la primera cerrada de 16 de septiembre, en la colonia La Cruz Coyulla, en la alcaldía de Iztacalco. En el segundo piso vivía Cassandra Calles con sus 2 hijas adolescentes. Una de ellas era María José Castillo Calles. La familia llevaba más de 8 años viviendo en ese lugar. Durante ese tiempo se habían cruzado con Miguel en varias ocasiones, en las escaleras o en la entrada del edificio. Era un vecino más, o al menos eso parecía. Con el tiempo la madre comenzó a notar algo extraño. Según su propio testimonio, el hombre miraba de forma incómoda a su hija, una mirada que la hacía sentir inquieta. Pero jamás imaginó que detrás de esa mirada se escondía algo mucho más oscuro. Tras su detención, Miguel confesó algo perturbador. Durante más de un año había estado observando las rutinas de la familia. Sabía cuándo Cassandra salía, sabía cuándo las jóvenes estaban solas, sabía exactamente a qué hora el departamento quedaba vacío. Incluso reveló que había logrado hacer una copia de las llaves del departamento. Durante meses entró al lugar cuando nadie estaba. Caminaba por el interior, recorría la habitación de María José, abría cajones, miraba sus cosas. Según su propia confesión, lo hacía para fantasear con ella. Los especialistas que analizaron el caso señalaron que Miguel presentaba un perfil de depredador organizado. No actuaba por impulso, observaba, esperaba, planificaba. Sus víctimas no eran elegidas al azar, eran mujeres de su entorno, personas que confiaban en él, vecinas, compañeras, conocidas. Primero construía cercanía, luego estudiaba sus rutinas y finalmente atacaba cuando encontraba el momento perfecto. El 16 de abril de 2024, Miguel creyó haber encontrado ese momento. Era de día. Cassandra salió del departamento. La hermana de María José también había salido. Las cámaras de seguridad del edificio lo registraron entrando. María José estaba dentro. El ataque ocurrió en minutos. Miguel la apuñaló y luego la estranguló. Según los reportes periciales, después del ataque abusó del cuerpo de la joven. Fue entonces cuando Cassandra regresó inesperadamente al departamento. Al entrar encontró la escena. Su hija estaba en la cama. Miguel estaba allí. La madre lo enfrentó, intentó detenerlo, comenzó a gritar y Miguel la atacó dejándola inconsciente. Cuando recobró el conocimiento, pidió ayuda desesperadamente. Los vecinos escucharon los gritos y acudieron de inmediato. Miguel intentó escapar hacia la parte superior del edificio, pero no lo logró. Fue detenido en el lugar. Y lo que ocurrió después
revelaría algo aún más perturbador. Cuando las autoridades ingresaron al departamento de Miguel para realizar una inspección, encontraron algo que cambiaría completamente la dimensión del caso. Dentro de un closet, en bolsas de plástico, había restos humanos. Entre ellos 5 cráneos. La escena era estremecedora. El hallazgo obligó a abrir una investigación mucho más profunda. Durante los cateos, peritos encontraron también decenas de objetos personales, restos óseos y más de 20 identificaciones de mujeres. Algunas de esas identificaciones correspondían a personas que posteriormente fueron localizadas con vida, pero otras coincidían con mujeres reportadas como desaparecidas años antes. Los análisis genéticos comenzaron poco después. Con el paso de los meses, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró confirmar varias identidades mediante pruebas de ADN. Hasta el momento, las autoridades han vinculado a Miguel Cortés Miranda con al menos 7 casos, entre ellos 6 feminicidios consumados y una tentativa. Entre las víctimas confirmadas se encuentran María José Castillo Calles, 17 años, cuyo asesinato el 16 de abril de 2024 permitió finalmente su detención. Frida Sofía Lima Rivera, desaparecida en 2015. Años después, los estudios genéticos confirmaron que parte de sus restos estaban entre los hallados en el departamento de Iztacalco. Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, desaparecida en 2018. Su identidad también fue confirmada mediante pruebas genéticas y objetos personales encontrados durante los cateos. Amairani Robledo González, desaparecida en 2012. Sus restos óseos fueron de los primeros en ser procesados por los especialistas forenses. Además de ellas, la Fiscalía mencionó otros nombres que aparecieron en las investigaciones: Norma Elena, Cristina Vanessa, Laura Casos, que también fueron vinculados dentro de las investigaciones oficiales presentadas en mayo de 2024. Sin embargo, la dimensión real del caso podría ser mayor. Los peritos continúan analizando restos encontrados en el departamento. Algunos aún no han podido ser identificados. Los investigadores comenzaron a revisar antiguos expedientes, casos que habían sido archivados, muertes clasificadas como accidentes, desapariciones sin resolver. Y entonces apareció el mismo nombre una y otra vez: Miguel Cortés. Para los criminólogos el patrón era claro. Miguel se acercaba a mujeres vulnerables dentro de su círculo cercano, construía confianza, y cuando lograba aislarlas, atacaba. En muchos casos utilizaba asfixia o estrangulamiento, métodos que dejaban pocas evidencias visibles. Después manipulaba la escena, intentaba que pareciera un accidente, una muerte natural, o simplemente una desaparición. Por eso durante años logró pasar desapercibido. Pero tras su detención, las familias de varias víctimas comenzaron a exigir respuestas. Siempre han tenido que estar presionando a las autoridades y no es justo, pero este es el México en el que vivimos. Un México en el que se deja ver que no hay una justicia 100% certera. El caso se convirtió rápidamente en uno de los más impactantes de los últimos años en la Ciudad de México. La Fiscalía preparaba un juicio que prometía revelar muchos más detalles. Pero ese juicio nunca ocurrió. 13 de abril de 2025. Miguel Cortés Miranda murió dentro del reclusorio preventivo Varonil Oriente. De acuerdo con el informe oficial, el interno había ingerido medicación prescrita para dormir. Durante la madrugada, aparentemente perdió el equilibrio al levantarse de su litera. Cayó. El golpe fue directo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Iztapalapa, pero al llegar ya no presentaba signos vitales. La necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses confirmó la causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico provocado por la caída. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para descartar cualquier otra circunstancia irregular dentro de su celda, pero el resultado oficial fue que se trató de un accidente. Su muerte ocurrió apenas un año después de su detención y pocos días antes de una audiencia en la que se analizarían nuevos cargos por feminicidio. Para muchas familias, aquello fue devastador. El hombre que podía explicar años de desapariciones y muertes sospechosas murió antes de enfrentar completamente a la justicia. Nunca se supo con certeza cuántas víctimas tuvo realmente. Algunos restos encontrados en su departamento siguen en proceso de identificación. Algunas familias aún esperan respuestas.
aún esperan que algún análisis de ADN confirme lo que durante años sospecharon, porque para ellos el caso no ha terminado. Las familias continúan exigiendo justicia. No solo por las víctimas confirmadas, sino también por aquellas que tal vez nunca serán identificadas, porque durante años hubo señales, hubo denuncias, hubo nombres repetidos en expedientes, pero nadie conectó las piezas, y mientras nadie actuaba, el monstruo seguía libre. Con el paso de los meses, el caso comenzó a ser conocido públicamente con un nombre que resumía el horror de lo descubierto en aquel departamento de Iztacalco. Los medios y la opinión pública comenzaron a llamarlo el monstruo de Iztacalco. Un apodo que reflejaba no solo la brutalidad de los crímenes, sino también los años en los que logró moverse sin levantar sospechas, mientras las señales se acumulaban. La familia de Miguel también quedó marcada por el caso. Su padre había fallecido años antes, y tras la detención y posterior muerte del llamado monstruo de Iztacalco, sus familiares se mantuvieron alejados de la vida pública. Pero más allá del nombre del agresor, lo que permanece son las historias de las víctimas. Familias que durante años pidieron justicia. Casos que pudieron investigarse antes. Señales que nadie conectó a tiempo. Recordar estas historias no es solo narrar un crimen. Es preguntarnos cuántas tragedias podrían evitarse si las denuncias se tomaran en serio desde el primer momento. Si te interesan este tipo de historias reales y quieres conocer más casos como este, síguenos en Facebook. Somos Relatos Criminales. Aquí contamos las historias que no deben olvidarse.